Antes de que te vayas, quiero decirte gracias por todo el cariño y apoyo en mi canal de ciencia ficción. Ustedes han hecho posible este camino. Así que cuando me pidieron más drama, giros inesperados y pura justicia, los escuché. He lanzado un nuevo canal con las historias de venganza más emocionantes que jamás escucharás. Los primeros episodios ya están disponibles, así que haz clic en el enlace, suscríbete y acompáñame. Tu próxima historia favorita te está esperando. Parte 1. Protocolo de primer contacto. La inmensa nave flotaba en el espacio como una luna, oscura, con su casco extendiéndose por kilómetros, en todas direcciones. Dentro del centro de mando, el almirante Quetuar estudiaba la pantalla holográfica que flotaba ante él. El planeta azul y verde giraba lentamente, completamente ajeno a que 12 civilizaciones alienígenas diferentes estaban observando cada uno de sus movimientos. Informe, dijo Quetuar, con los antebrazos cruzados a la espalda. Su piel tenía la textura gris de la piedra antigua y sus ojos brillaban con una suave luz púrpura. La comandante Itara dio un paso al frente, sus rasgos de insectoide chasqueando mientras hablaba. El reconocimiento está completo, almirante. La especie se autodenomina humana. Han alcanzado el vuelo espacial básico, pero permanecen atrapados dentro de su sistema natal. El nivel tecnológico actual sugiere que están aproximadamente 300 ciclos estándar atrasados, estándares galácticos mínimos. Quetuar asintió. Esto era rutinario. El Consejo de la Hegemonía se había estado expandiendo por la galaxia durante miles de años, catalogando nuevas especies y decidiendo su destino. La mayoría de las civilizaciones que encontraban caían en categorías predecibles. Algunas eran pacíficas y estaban listas para la integración en la sociedad galáctica. Otras eran demasiado primitivas y necesitaban tiempo para desarrollarse. Unas pocas eran demasiado peligrosas y requerían acción inmediata. ¿Cuál es su evaluación de amenaza?, preguntó Quetuar. Itara consultó su tableta de datos. Especie de nivel 7 en desarrollo, propensa a la agresión. Muestra niveles preocupantes de violencia hacia los de su propia especie. Tan solo en el último siglo se han involucrado en más de 200 conflictos armados. Poseen armas capaces de destruir su planeta entero varias veces. Esto hizo que Quetuar se detuviera. La mayoría de las especies desarrollaban el viaje interestelar antes de desarrollar armas capaces de aniquilar planetas. Estos humanos parecían haber hecho las cosas al revés. Curioso, ¿representan alguna amenaza inmediata para el espacio de la hegemonía? Negativo, respondió Itara rápidamente. Sus naves más rápidas requerirían aproximadamente 50.000 años para alcanzar el puesto de avanzada más cercano de la hegemonía. Sin embargo, nuestros xenobiólogos han expresado preocupación por sus patrones de desarrollo. Quetuar revisó los informes detallados. Los humanos eran, en efecto, extraños. Habían dividido el átomo antes de haber logrado la fusión sostenible. Habían desarrollado inteligencia artificial mientras todavía usaban cohetes químicos. Lo más desconcertante de todo, parecían prosperar en el conflicto. Mientras que otras especies usaban la guerra como último recurso, los humanos parecían usarla como una herramienta para el avance rápido. Mire estos datos, continuó Itara, destacando secciones del informe. Durante su conflicto global más reciente, avanzaron su tecnología en un estimado de 200 años en solo 6 ciclos estándar. Pasaron del vuelo básico a la mecánica orbital en menos de una sola generación. El almirante frunció el ceño. Esto era inusual, pero no sin precedentes. Algunas especies se desarrollaban rápidamente bajo presión. La parte preocupante era lo que sucedía después de que terminaba el conflicto. La mayoría de las civilizaciones se asentaban en la paz y en un desarrollo más lento. Los humanos habían comenzado inmediatamente a prepararse para la próxima guerra. Señor, llamó otra voz. El oficial científico Pelarín se acercó, su piel azul brillando de emoción. Tiene que ver esto.
Hemos interceptado algunas de sus transmisiones de entretenimiento. Una nueva pantalla holográfica apareció mostrando escenas de películas y televisión humanas. Ketvar observó con fascinación cómo los humanos se representaban a sí mismos luchando contra probabilidades imposibles, contra alienígenas, robots y monstruos. En cada historia, ganaban a través de la determinación, el sacrificio y una violencia creativa. Fantasean con el conflicto galáctico, explicó Pelarin. Estos no son registros históricos. Son escenarios ficticios que crean para entretenerse. Se imaginan a sí mismos, luchando contra fuerzas alienígenas superiores y ganando. Ketvar estudió las imágenes con más detenimiento. Los humanos en estas historias nunca se rendían. Incluso cuando se enfrentaban a la extinción, seguían luchando. Usaban tácticas que eran consideradas bárbaras, según los estándares galácticos. Ataques suicidas, milicias civiles, retiradas de tierra quemada. Lo más inquietante de todo, parecían disfrutarlo. ¿Recomendación?, preguntó Ketvar. La comandante Itara consultó con su personal antes de responder. Protocolo de contención estándar. Establecemos un perímetro alrededor de su sistema y esperamos. La mayoría de las especies agresivas se consumen a sí mismas en unos pocos siglos cuando no pueden expandirse. Los humanos muestran todas las señales de una civilización que se destruirá a sí misma si se le da suficiente tiempo. El almirante consideró esto. La contención era, en efecto, el enfoque estándar para las especies primitivas, peligrosas. Se consideraba misericordioso. Mejor dejar que se agotaran, naturalmente, que aplastarlos, con una fuerza abrumadora. La hegemonía había usado este método con éxito en 17 ocasiones anteriores. ¿Cuánto tiempo sugieren las estimaciones?, preguntó Ketvar. Entre 200 y 500 ciclos estándar, respondió el oficial científico Pelarin. Su tasa de consumo de recursos y crecimiento poblacional sugieren que enfrentarán escaseces críticas dentro de ese periodo, combinado con su tendencia a conflicto interno. La probabilidad de autoextinción supera el 90%. Ketvar asintió lentamente. Tenía sentido. Los humanos estaban atrapados en un solo mundo con recursos limitados. Su naturaleza agresiva eventualmente se volvería hacia adentro a medida que los recursos escasearan. Lucharían por lo que quedara hasta que no quedara nada. Muy bien, decidió el almirante. Implementen el protocolo de contención estándar. Establezcan estaciones de monitoreo en el borde de su sistema. Ningún contacto directo. Observamos y esperamos. Las órdenes se extendieron por toda la flota de la hegemonía. Las naves tomaron posiciones alrededor del sistema solar humano, lo suficientemente lejos para evitar la detección, pero lo suficientemente cerca para prevenir cualquier intento de escape. El bloqueo era invisible para la tecnología humana, pero absolutamente efectivo. Nada saldría de ese sistema sin permiso. Ketvar permaneció en el centro de mando, observando el planeta azul girar en su pantalla. Los humanos continuaban con sus vidas diarias, completamente ajenos a que su destino había sido decidido. Vivirían sus siglos restantes en su jaula cósmica, eventualmente consumiéndose a sí mismos a medida que sus recursos se agotaran y sus conflictos se intensificaran. Señor, dijo Itara en voz baja, los xenobiólogos han notado algo más sobre los humanos. ¿Qué es? Tienen un dicho que aparece frecuentemente en sus expresiones culturales. Los animales enjaulados son los más peligrosos. Al equipo científico le resulta curioso que una especie reconozca a este rasgo en formas de vida inferiores, pero no en sí mismos. Ketvar desestimó esto con un gesto de la mano. Las especies primitivas a menudo tienen dichos pintorescos. No significan nada. Están contenidos y permanecerán contenidos hasta que la naturaleza siga su curso. El almirante echó un último vistazo a la pantalla antes de abandonar el centro de mando.
Los humanos parecían tan pequeños. Desde esta distancia, tan insignificantes. Sus pequeñas naves se arrastraban entre sus planetas como insectos. Sus armas, impresionantes para sus estándares, apenas arañarían el casco de una nave exploradora de la hegemonía. Mientras caminaba por los pasillos de su inmensa nave, Quetzal se sintió satisfecho con la decisión. La contención era la elección correcta. Los humanos tendrían su tiempo para desarrollarse y explorar dentro de su sistema. Si lograban superar su naturaleza violenta, quizás en unos pocos cientos de años podrían estar listos para el contacto. Si no, simplemente se desvanecerían como tantas otras civilizaciones fallidas. El almirante no tenía forma de saber que su decisión acababa de cometer el mayor error en la historia de la hegemonía. Los humanos eran, en efecto, animales enjaulados. Y los animales enjaulados, cuando finalmente se liberan, no están interesados en unirse a la civilización que los enjauló. Están interesados en destruirla por completo. El campo de contención se activó silenciosamente. Alrededor del sistema solar humano, la Tierra continuó girando. Sus habitantes, inconscientes de que acababan de convertirse en prisioneros en su propio hogar, pero en las profundidades de los búnkeres militares y las instalaciones de investigación de todo el mundo, las primeras señales de la presencia alienígena estaban siendo detectadas. La jaula estaba en su lugar. Ahora la pregunta era, ¿cuánto tiempo aguantaría? Parte 2. La jaula se estremece. Habían pasado 50 años desde que la hegemonía estableció su prisión invisible alrededor del sistema solar humano. El almirante Quetzal, ahora ascendido a comandante de flota, se encontraba en el mismo centro de mando donde había tomado la decisión de la contención. Su piel gris se había oscurecido con la edad y nuevas cicatrices marcaban sus brazos de diversas campañas a través de la galaxia. Los informes sobre su escritorio deberían haber sido rutinarios. La mayoría de las especies contenidas seguían patrones predecibles. Los conflictos internos aumentaban. Los recursos se agotaban. La población disminuía. Las pocas que sobrevivían usualmente se volvían pacíficas y pasivas, aceptando su existencia limitada. Pero los informes humanos eran diferentes. Comandante, el oficial científico Pelarín se acercó, su piel azul ahora pálida de preocupación. Necesita revisar las últimas observaciones de las estaciones de monitoreo. Quetzal activó la pantalla holográfica. La Tierra apareció ante él, pero no se parecía en nada al mundo que habían observado por primera vez. El lado nocturno del planeta ardía con luz, no solo de ciudades, sino de masivos complejos industriales que se extendían por continentes enteros. El espacio alrededor del planeta bullía de actividad. Cientos de estaciones espaciales orbitaban la Tierra y naves de construcción trabajaban constantemente en nuevos proyectos. ¿Cuántos humanos hay ahora?, preguntó Quetzal. 12.000 millones, respondió Pelarín, en voz baja. Su población se ha duplicado desde que comenzó la contención. Esto era imposible. Se suponía que las especies contenidas enfrentarían escasez de recursos y declive poblacional. ¿Cómo están alimentando a 12.000 millones de individuos en un solo planeta? Han desarrollado tecnologías que no anticipamos, explicó Pelarín, mostrando escaneos detallados, complejos de agricultura vertical que alcanzan las nubes, reactores de fusión que proveen energía ilimitada. Han convertido sus fondos oceánicos en operaciones mineras y sus regiones polares en masivos centros industriales. Quetzal estudió las imágenes con creciente asombro. Los humanos no solo habían sobrevivido a la contención, habían prosperado, pero más preocupante era lo que estaban construyendo. Las estaciones espaciales no eran instalaciones de investigación o hábitats, eran astilleros. Muéstrame su flota, ordenó Quetzal. Aparecieron nuevas imágenes, y el comandante de flota sintió que se le helaba la sangre. Naves humanas llenaban el sistema solar, no los primitivos cohetes químicos
que habían observado 50 años atrás, sino elegantes naves que ardían con la luz de la fusión controlada. Las naves más grandes se extendían por kilómetros, sus cascos, erizados de armas que ni siquiera los sensores de la hegemonía podían analizar por completo. ¿Cuántas naves?, preguntó Ketvar. Más de 10.000 naves de combate, respondió Pelarin, y el número aumenta a diario. Han establecido astilleros alrededor de cada planeta y asteroide principal en su sistema. Nuestras estimaciones sugieren que están produciendo 50 naves nuevas cada ciclo estándar. El comandante de flota activó su canal de comunicación privado con el Consejo de la Hegemonía. En momentos, los rostros de 11 líderes alienígenas aparecieron en su pantalla. Algunos parecían curiosos, otros molestos por ser interrumpidos. Informe, comandante de flota, habló la líder de consejo. Patrón, su especie se asemejaba a grandes arañas, y sus 8 ojos se enfocaron en él con intensidad depredadora. La contención humana ha producido resultados inesperados. Comenzó Ketvar, cuidadosamente. No ha seguido los patrones normales de declive. Elabore, exigió el consejero Hector, sus rasgos reptilianos mostrando impaciencia. Ketvar compartió los datos de observación. El silencio llenó el canal de comunicación, mientras los miembros del consejo absorbían lo que estaban viendo. Los humanos no solo habían sobrevivido 50 años de contención, habían usado ese tiempo para transformar toda su civilización. Esto es preocupante, dijo finalmente la líder de consejo. Patrón, pero permanecen contenidos. Sus naves no pueden penetrar nuestro bloqueo. Como si sus palabras la hubieran invocado, una alarma comenzó a sonar en toda la nave de Ketvar. Luces de emergencia parpadearon y los miembros de la tripulación corrieron a sus puestos. Comandante de flota, llamó urgentemente el oficial de comunicaciones ARC. Contacto en la estación de monitoreo 7. Informan de una nave desconocida, acercándose a una velocidad imposible. Ketvar cambió la pantalla táctica. Una sola nave humana se dirigía a toda velocidad hacia el borde de su sistema solar. Pero esta nave era diferente a todo lo que habían observado. Se movía sin motores visibles, su casco brillando con extraños patrones de energía. ¿Velocidad?, preguntó Ketvar. 7 veces la velocidad de la luz y acelerando, respondió Sark, su voz llena de incredulidad. Los miembros del consejo observaban en silencio atónito mientras la nave humana se acercaba al perímetro de contención. La estación de monitoreo 7 encendió sus armas, preparándose para destruir la nave antes de que pudiera alcanzar la barrera. Primero un disparo de advertencia, ordenó la líder del consejo. Patrón, protocolo estándar. La estación de monitoreo disparó un rayo de plasma a través de la trayectoria de la nave humana. La nave no redujo la velocidad ni cambió de rumbo. Si acaso, aceleró. Destruyanla, ordenó Tron. Las armas principales de la estación de monitoreo se activaron, enviando una andanada de ráfagas de energía hacia la nave humana. Los proyectiles impactaron el casco de la nave y simplemente se desvanecieron, absorbidos por algún tipo de campo defensivo, que hizo que la nave brillara más intensamente. Imposible, susurró el consejero Har. Nada puede absorber tanta energía. La nave humana alcanzó la barrera de contención. Por un momento, pareció detenerse, como si probara el muro invisible que había aprisionado a la humanidad durante 50 años. Entonces sucedió algo que hizo que todo oficial de la hegemonía que observaba cuestionara su comprensión de la física. La nave no atravesó la barrera ni encontró una debilidad en ella. En su lugar, la nave simplemente dejó de existir en el espacio normal. En un momento estaba allí, al siguiente se había ido. 3 segundos después, reapareció al otro lado del campo de contención. Comandante de flota, llamó Sark, su voz con un pánico apenas controlado. La nave humana ha disparado sus armas contra la estación de monitoreo 7. En la pantalla táctica, 2 haces de energía pura golpearon la estación de
Monitoreó la masiva instalación de la hegemonía, diseñada para resistir impactos directos de armas de naves capitales. Se desintegró instantáneamente. Metal, electrónica y tripulación simplemente dejaron de existir donde los haces los tocaron. Por el vacío, musitó la líder del consejo. Tron, ¿qué clase de armas son esas? Antes de que alguien pudiera responder, la nave humana se desvaneció de nuevo. Esta vez reapareció cerca de la estación de monitoreo 12, en el lado opuesto del sistema solar. Otro par de haces de energía se dispararon y otra estación murió. ¿Cómo se está moviendo así?, exigió el consejero Hector. El oficial científico Pelarin estaba trabajando frenéticamente en su puesto tratando de analizar los datos del sensor. Señor, creo que está manipulando el espacio mismo. La nave no se está moviendo a través del espacio. Está plegando el espacio a su alrededor. Eso es imposible, declaró Tron rotundamente. La tecnología de plegado espacial requiere un poder computacional que excede cualquier cosa que una especie primitiva pudiera desarrollar. Como para demostrar que estaba equivocada, la nave humana apareció directamente frente a la nave insignia de Ketvar. Tan cerca, podían ver detalles de su construcción. El casco era liso y negro, cubierto de patrones geométricos que parecían cambiar y moverse mientras observaban. La energía crepitaba a lo largo de su superficie como un relámpago capturado. Transmisión entrante, anunció Sark. Conéctala, ordenó Ketvar. La pantalla parpadeó y apareció un rostro humano. Era una mujer, con cabello gris corto y fríos ojos azules. Llevaba lo que parecía ser un uniforme militar, pero diferente a todo lo registrado en los archivos de la hegemonía. Mi nombre es Almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra, dijo la humana. Su voz era calma, pero había algo en su tono que ponía nerviosos a los guerreros experimentados. Ustedes han mantenido a mi especie prisionera durante 50 años. Esto se acaba ahora. Ustedes están en violación del espacio de la hegemonía, respondió la líder del Consejo Tron. Regresen a su sistema inmediatamente o enfrenten las consecuencias. La almirante Chen sonrió y no fue una expresión agradable. Intentamos regresar a nuestro sistema. Su estación de monitoreo intentó detenernos. Eso fue un error. Destruyeron propiedad de la hegemonía, gruñó el consejero. Pagarán por este acto de agresión. La sonrisa de la almirante humana se ensanchó. ¿Agresión? Encarcelaron a toda una especie sin juicio ni advertencia. Condenaron a 4 generaciones de humanos a vivir y morir en una jaula, y ahora se quejan de agresión. Se inclinó hacia adelante, y sus ojos parecieron arder con un fuego interior. Pasamos 50 años preguntándonos por qué estábamos solos en el universo. Pasamos 50 años desarrollando tecnologías para liberarnos de lo que sea que nos estuviera conteniendo. Pasamos 50 años preparándonos para este momento. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó el comandante de flota Ketvar, en voz baja. Justicia, respondió simplemente la almirante Chen. Y libertad. Tendremos ambas. La transmisión terminó y la nave humana se desvaneció una vez más. Esta vez no reapareció en ningún lugar que los sensores de la hegemonía pudieran detectar. La líder del consejo, Tron, fue la primera en hablar. Una nave. Esto no cambia nada. Aumenten la seguridad alrededor de las estaciones de monitoreo restantes y preparen una flota de batalla. Estos humanos aprenderán el precio de desafiar a la hegemonía. Pero el comandante de flota Ketvar estaba estudiando las pantallas tácticas con creciente inquietud. La nave humana había destruido 2 estaciones fuertemente defendidas, sin sufrir ningún daño. Había demostrado una tecnología que debería haber sido imposible de desarrollar para una especie contenida. Y lo más preocupante de todo, la almirante Chen había hablado de 50 años de preparación. Si una nave podía hacer tanto daño, ¿qué podría lograr una flota entera?
Mientras las alarmas continuaban sonando en toda la flota de la hegemonía, Ketvar se dio cuenta de que podrían haber cometido un terrible error de cálculo. Habían enjaulado a la humanidad, esperando que se destruyeran a sí mismos. En cambio, les habían dado tiempo para convertirse en algo mucho más peligroso de lo que nadie había imaginado. Parte 3. La doctrina de la destrucción mutua asegurada. 6 meses después de que la nave de la almirante Chen hubiera roto el campo de contención, la galaxia estaba aprendiendo que la humanidad tenía ideas muy diferentes sobre la guerra que el resto de la civilización galáctica. El comandante de flota Ketvar se encontraba en el centro de mando de emergencia en las profundidades de Hegemonía Prime, el mundo capital de su imperio. Sobre él, las defensas orbitales del planeta se enfrentaban a las naves humanas en lo que los analistas militares ya llamaban la batalla más cruel en la historia galáctica registrada. Informe de situación. Exigió Ketvar, aunque ya sabía que sería sombrío. La red de defensa exterior ha caído, informó el capitán Yela, su rostro tentaculado pálido de estrés. Los humanos no están apuntando a nuestras armas o escudos. Están apuntando a la infraestructura que los alimenta. Esto era típico de las tácticas humanas. Habían estudiado la tecnología de la hegemonía durante 50 años e identificado cada debilidad, mientras que la guerra galáctica tradicional implicaba naves disparando a otras naves hasta que un lado se rendía. Los humanos atacaban todo lo que mantenía a una civilización en funcionamiento. ¿Qué hay de las plataformas de defensa?, preguntó Ketvar. Destruidas en la primera oleada, respondió Yela en voz baja. Los humanos lanzaron proyectiles cinéticos desde fuera del alcance de nuestras armas. Ningún escudo de energía, no importa cuán poderoso sea, puede detener un trozo de metal moviéndose a 90% de la velocidad de la luz. Ketvar cerró sus 4 ojos con frustración. Las armas cinéticas eran consideradas primitivas según los estándares galácticos. Eran lentas, imprecisas y fáciles de evitar, pero los humanos habían encontrado formas de hacerlas rápidas, precisas e imparables. Sus vehículos de aniquilación relativista golpeaban con la fuerza de las armas nucleares y no había defensa contra ellos excepto no estar donde apuntaban. Señor, interrumpió el oficial de comunicaciones Arek. Transmisión entrante de la flota humana. Conéctala. El rostro de la almirante Chen apareció en la pantalla. Parecía mayor que 6 meses atrás, con nuevas arrugas alrededor de sus ojos y cicatrices recientes en su rostro. Detrás de ella, Ketvar podía ver el puente de su nave, un lugar de caos controlado donde los humanos trabajaban con precisión mecánica. Comandante de flota Ketvar, dijo formalmente la almirante Chen, le estoy ofreciendo una última oportunidad para rendirse. La hegemonía no se rinde ante especies primitivas, replicó Ketvar, aunque las palabras se sentían huecas. La almirante Chen asintió como si hubiera esperado esta respuesta. Entonces debería saber lo que viene. Ahora, hemos estudiado su civilización exhaustivamente. Sabemos dónde se encuentran sus centros industriales. Sabemos dónde operan sus instalaciones de producción de alimentos. Sabemos dónde son más vulnerables sus centros de población. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz llevaba el peso de una certeza absoluta. En 37 minutos, cada mundo principal de la hegemonía será atacado. Simultáneamente, no apuntaremos a sus fuerzas militares. Apuntaremos a su capacidad para sostener la vida. Está fanfarroneando, afirmó Ketvar, aunque ya no estaba seguro. Almirante, llamó otra voz desde detrás de Chen. Un humano más joven se acercó, llevando una tableta de datos. Confirmación de todos los grupos de ataque. La operación borrón y cuenta nueva está lista para ejecutarse. La almirante Chen miró directamente a Ketvar, comandante de flota. En los últimos 6 meses, hemos perdido más de 2 millones de vidas humanas a manos de sus fuerzas.
Nuestros astilleros en Marte han desaparecido. Nuestras colonias en Europa y Ganímedes han sido evacuadas. Han dejado claro que la única opción que nos ofrecen es la extinción. Se puso de pie y Ketvar pudo ver que llevaba una armadura de combate completa. Así que elegimos la extinción, pero no la nuestra. La suya no es posible. Que tengan fuerzas posicionadas para atacar todos los mundos de la hegemonía simultáneamente. Protestó Ketvar. La almirante Chen sonrió esa fría sonrisa que él había aprendido a temer. Todavía no. Entiende a qué se enfrenta. No estamos tratando de conquistar su imperio. No. Estamos interesados en gobernar a su gente. Queremos asegurarnos de que ninguna especie vuelva a tener el poder de enjaular a otra. Hizo un gesto a alguien fuera de pantalla y nuevas imágenes aparecieron en la pantalla. Ketvar sintió que se le helaba la sangre al reconocer lo que estaba viendo. Naves humanas flotaban en el espacio cerca de docenas de mundos de la hegemonía, pero estas no eran las naves de guerra contra las que habían estado luchando. Estas naves eran enormes. Sus cascos se abrían para revelar bahías de carga masivas. Esas son naves de colonización, susurró Ketvar. Naves de construcción, corrigió la almirante Chen. Cada una lleva 1.000.000 de toneladas de maquinaria autorreplicante. Materia gris, como la llaman sus científicos. Máquinas a nanoescala programadas para convertir cualquier materia que encuentren en más de sí mismas. Las implicaciones golpearon a Ketvar como un golpe físico. La materia gris era considerada el arma prohibida, definitiva. Cada civilización galáctica tenía leyes estrictas contra su desarrollo porque una vez liberada no podía ser controlada. Consumiría todo, edificios, naves, planetas, estrellas, hasta que no quedara nada, más que una nube en expansión de máquinas idénticas. No se atreverían, musitó Ketvar. Eso lo destruiría todo, incluida su propia gente. Nuestra gente ya está muriendo, respondió la almirante Chen con calma. La diferencia es que cuando muramos, nos llevaremos a nuestros enemigos con nosotros. Cuando su gente muera, morirá sola y olvidada. Miró algo fuera de pantalla, luego de nuevo a Ketvar. 36 minutos, comandante de flota. Puede salvar miles de millones de vidas ordenando a todas las fuerzas de la hegemonía que se retiren inmediatamente. ¿Y si me niego? La expresión de la almirante Chen no cambió. Entonces, en 36 minutos, la hegemonía deja de existir. Cada mundo que controlan se convertirá en una roca muerta, flotando en el espacio. Cada nave que han construido se convertirá en chatarra. Cada rastro de su civilización será borrado del universo. Están locos, dijo Ketvar en voz baja. No, replicó la almirante Chen. Somos humanos. Hay una diferencia, aunque entiendo por qué podría confundirlas. 2. La transmisión terminó, dejando a Ketvar mirando una pantalla en blanco. A su alrededor, su personal lo miraba esperando órdenes. ¿Pero qué órdenes podía dar? La rendición significaba el fin del dominio de la hegemonía. Continuar la lucha significaba el fin de todo. Señor, habló el capitán Yela, cuidadosamente. Quizás deberíamos considerar su oferta. Rendirnos a una especie primitiva, gruñó Ketvar. Nunca. Pero incluso, mientras lo decía, estaba pensando en las naves de materia gris posicionadas cerca de cada mundo principal de la hegemonía. Los humanos, de alguna manera, habían movido flotas masivas a través de la galaxia sin ser detectados. Habían demostrado armas que violaban cada principio de la guerra civilizada y habían dejado claro que preferirían destruirlo todo antes que aceptar la derrota. Abran un canal a todas las fuerzas de la hegemonía, ordenó Ketvar. Señor, preguntó Yela, con incertidumbre. Hágalo. El sistema de comunicación se activó, conectando a Ketvar con cada nave y estación de la hegemonía en la galaxia. Miles de rostros aparecieron en
Pantallas subsidiarias. Capitanes, almirantes, comandantes de estación, todos mirándolo en busca de liderazgo. A todas las fuerzas, comenzó Ketvar lentamente. Los humanos han posicionado armas de materia gris cerca de nuestros mundos principales. Están preparados para activar estas armas en... Miró el cronómetro, 34 minutos. Un silencio impactante llenó el canal. La materia gris era un escenario de pesadilla que todo oficial militar había estudiado pero esperaba nunca enfrentar. El comandante de flota, almirante Techron del quinto grupo de batalla, habló. Seguramente están fanfarroneando. Ninguna especie se arriesgaría con tales armas. ¿Se arriesgaría usted con tales armas para salvar su mundo natal? Preguntó Ketvar, en voz baja. Techron dudó. Si no hubiera otra opción. Sí. Los humanos creen que no tienen otra opción, dijo Ketvar. Les dimos esa creencia cuando los enjaulamos durante 50 años. Miró alrededor del centro de mando, viendo los rostros de su personal. Eran buenos oficiales que habían servido a la hegemonía fielmente durante décadas. Merecían vivir. Sus familias merecían vivir. A todas las fuerzas de la hegemonía, dijo Ketvar, formalmente, retírense inmediatamente. No, entablen combate con naves humanas. No se acerquen a posiciones humanas. Esperen nuevas órdenes. Señor, protestó Techron, los superamos en número 1000-1. Los números no significan nada contra un enemigo dispuesto a destruir el universo en lugar de perder, replicó Ketvar. Retírense. Es una orden. Uno por uno, los comandantes de la hegemonía acusaron recibo de la orden. Las naves apagaron sus armas. Las estaciones entraron en modo defensivo. La mayor fuerza militar en la historia galáctica simplemente dejó de luchar. Pasaron minutos en tenso silencio. Luego, el rostro de la almirante Chen apareció de nuevo en la pantalla de comunicación. Comandante de flota, dijo formalmente, sus fuerzas se han retirado. Las armas de materia gris no serán activadas en este momento. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Ketvar. La almirante Chen consideró la pregunta cuidadosamente. Ahora discutimos los términos de la rendición de la hegemonía. Y comandante de flota, habrá términos. La era de los imperios galácticos termina hoy. Cuando la transmisión terminó, Ketvar se dio cuenta de que todo había cambiado. Los humanos no solo habían ganado una victoria militar, habían demostrado que poseían armas capaces de destruir civilizaciones enteras y la voluntad de usarlas. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y en algún lugar en las profundidades del espacio, naves de construcción humanas comenzaron a construir armas aún más terribles, preparándose para cualquier especie que pudiera algún día amenazar la libertad de la humanidad. La jaula estaba rota. Ahora la pregunta era si la galaxia podría sobrevivir a las criaturas que habían sido liberadas. Parte 4. Las matemáticas de la extinción. La rendición había durado exactamente 73 días. El comandante de flota Ketvar se encontraba en las ruinas de lo que una vez habían sido las cámaras de consejo de la hegemonía en la estación Prime. Metal retorcido y cristales destrozados lo rodeaban, los restos de una civilización que había gobernado la galaxia durante 10.000 años. A través de la masiva brecha en el casco de la estación, podía ver naves humanas moviéndose en perfecta formación, sus cascos brillando con armas que habían redefinido el significado de la guerra. La rebelión había comenzado en Zephyria Prime, el mundo natal del almirante Ketvar. Los líderes militares allí se habían convencido de que la amenaza de la materia gris de la humanidad era un farol. Habían creído que ninguna especie realmente arriesgaría la destrucción universal. Se habían equivocado. Señor, se acercó el capitán Yelmora, cuidadosamente, su rostro tentaculado mostrando el agotamiento que todos sentían. Los informes finales de bajas de Zephyria. Ketvar no quería escucharlos, pero el liderazgo exigía que enfrentara las
Consecuencias de las elecciones de su pueblo. Informe. Esterilización planetaria total. Dijo Yela en voz baja. Población de 47.000 millones. No se detectaron supervivientes. 47.000 millones. Toda una especie borrada de la existencia. En 6 horas. Los humanos no solo habían usado armas de materia gris, habían desplegado algo mucho peor, bombas de cascada cuántica, que desintegraban la materia a nivel subatómico, dejando atrás un espacio vacío, donde una vez había existido un mundo. ¿Qué hay de los otros mundos rebeldes? Preguntó Ketvar, aunque ya lo sabía. Beltar Prime, destruido. El mundo natal, cristalino, Ciara, destruido. Las ciudades orbitales de la Federación Ketori, destruidas. La voz de Yelmora se quebró, ligeramente. 16 mundos en total, más de 200.000 millones de muertos. Las matemáticas eran simples y aterradoras. Cada vez que un mundo de la hegemonía había intentado resistir el dominio humano, los humanos lo habían borrado de la existencia. No conquistado, no ocupado, completamente borrado como si nunca hubiera existido. Comandante de flota, llamó el oficial de comunicaciones. Sark desde su estación dañada. Transmisión entrante de la almirante Chen. Ketvar enderezó su uniforme, aunque estaba roto y manchado con la sangre de sus camaradas caídos. Incluso en la derrota mantendría la dignidad. Conéctela. La imagen de la almirante Chen apareció en la parpadeante pantalla holográfica. Estaba en el puente de su nave insignia, y Ketvar podía ver la tierra a través de los visores detrás de ella. El mundo azul parecía pacífico desde esta distancia, sin dar ninguna pista de las fábricas de armas y astilleros que habían producido las máquinas de matar más eficaces en la historia galáctica. Comandante de flota, dijo formalmente la almirante Chen. Entiendo que ha recibido los informes de bajas de las acciones rebeldes. 200.000 millones de almas, replicó Ketvar. ¿Era esto necesario? La expresión de la almirante Chen no cambió. Su gente tomó una decisión. Eligieron creer que los humanos mostrarían misericordia a aquellos que nos habían enjaulado durante 50 años. Estaban equivocados. Se acercó a la cámara, y Ketvar pudo ver el cansancio en sus ojos. Esta guerra le había costado a su gente también, aunque no tan gravemente. Comandante de flota, quiero que entienda algo. No comenzamos este conflicto. No elegimos ser encarcelados. No decidimos luchar contra probabilidades imposibles. Pero una vez que nos forzaron a esta situación, elegimos ganar a cualquier costo, dijo Ketvar, con amargura. A cualquier costo. Asintió la almirante Chen. Su doctrina militar hablaba de pérdidas aceptables, riesgos calculados, respuestas proporcionales. Nuestra doctrina es más simple. Si amenazan nuestra libertad, acabaremos con su existencia por completo, permanentemente, sin excepción. Una nueva voz interrumpió la conversación. Almirante, llamó un joven oficial humano. Desde detrás de Chen, los sensores de largo alcance están detectando movimiento en los territorios del borde exterior. Parece que las fuerzas restantes de la hegemonía se están reuniendo para un asalto final. La almirante Chen se giró para mirar a su oficial, luego de nuevo a Ketvar. ¿Es eso cierto, comandante de flota? Ketvar sintió un momento de amarga satisfacción. La hegemonía consta de 2 especies. Miembro. Han eliminado a 4 de ellas por completo. Las 8 restantes han decidido que la extinción en la batalla es preferible a la esclavitud bajo el dominio humano. Ya veo, dijo la almirante Chen, en voz baja. ¿Y cuántas naves traen? Cada nave que aún funciona, replicó Ketvar. Aproximadamente 50.000. Naves de guerra de todas las clases están convergiendo en el sistema Sol mientras hablamos. Esto debería haber causado pánico entre los humanos. 50.000 naves representaban la fuerza militar más grande
jamás reunida en la historia galáctica. Pero la almirante Chen simplemente asintió como si hubiera estado esperando esta noticia. Excelente, dijo con calma. Eso nos ahorrará la molestia de cazarlos individualmente. El desdén casual de una fuerza tan abrumadora hizo que a Quetzal se le helara la sangre. Almirante, ¿entiende lo que significan 50,000 naves? Incluso con sus armas avanzadas, no puede derrotar a tales números. La almirante Chen sonrió y por primera vez en meses pareció genuina en lugar de depredadora. Comandante de flota, déjeme explicarle algo sobre el pensamiento militar humano. No planeamos derrotar a 50,000 naves. Planeamos asegurarnos de que atacarnos cueste mucho más de lo que cualquier victoria podría valer. Hizo un gesto a alguien fuera de pantalla y nuevas imágenes aparecieron en la pantalla. Quetzal se encontró mirando el sistema Sol, pero estaba transformado más allá del reconocimiento. Masivas plataformas orbitales rodeaban cada planeta y luna. Los cinturones de asteroides habían sido convertidos en redes defensivas. Lo más inquietante de todo, el espacio entre los planetas bullía de movimiento. Millones de objetos demasiado pequeños para ser naves, pero demasiado numerosos para contarlos. ¿Qué son esos?, preguntó Quetzal. Plataformas de armas autónomas, explicó la almirante Chen. Cada una tiene aproximadamente el tamaño de un caza. Cada una lleva una sola ojiva de fusión y suficiente inteligencia para seleccionar su propio objetivo. Tenemos aproximadamente 50 millones de ellas, posicionadas en todo el sistema. 50 millones de drones suicidas. Los números eran asombrosos, pero la almirante Chen no había terminado. Más allá de los enjambres de drones, hemos posicionado minas de gravedad en todo el sistema. Cualquier nave que salga del viaje más rápido que la luz se encontrará atrapada en pozos de gravedad artificiales que la desgarrarán. Tenemos comunicadores de entrelazamiento cuántico que coordinarán toda nuestra red de defensa en tiempo real, y hemos preparado la opción de último recurso definitiva. ¿Cuál es?, preguntó Quetzal, aunque temía la respuesta. La almirante Chen lo miró directamente y su expresión era absolutamente seria. Si queda claro que no podemos ganar, detonaremos nuestra estrella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Detonar una estrella destruiría todo en varios años luz. Eliminaría no solo la flota atacante, sino el propio sistema Sol junto con los 12,000 millones de humanos que vivían allí. Matarían a su propia gente para negarnos la victoria, susurró Quetzal. Nos aseguraríamos de que la especie que nos enjauló aprenda la lección definitiva sobre el costo de amenazar la libertad humana, replicó la almirante Chen. Cuando nuestra estrella explote, la radiación esterilizará cada mundo de la hegemonía. Dentro de 50 años luz, la onda de choque destruirá sus flotas restantes, donde quiera que se escondan, y la resonancia cuántica enviará una señal a través de la galaxia que será detectada por cada especie capaz de viaje interestelar. Se inclinó hacia adelante y su voz se volvió mortalmente silenciosa. Esa señal les dirá exactamente lo que sucedió aquí. Les dirá que la hegemonía intentó enjaular a la humanidad y fue destruida tan completamente que elegimos la aniquilación mutua en lugar de aceptar su dominio. Cada especie en la galaxia sabrá que atacar a los humanos significa la destrucción total de todos los involucrados. Quetzal sintió que la última de sus esperanzas moría. Los humanos habían convertido todo su sistema solar en un arma diseñada para infligir el máximo daño incluso en la derrota. Cualquier fuerza que los atacara ganaría una victoria vacía sobre un cementerio. Comandante de flota, continuó la almirante Chen, le estoy enviando las especificaciones técnicas de nuestros sistemas defensivos. Compártalas con la flota entrante. Déjelos ver exactamente a lo que se enfrentan. Déjelos calcular el costo de su asalto. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó Quetzal.
Porque quiero que tomen una decisión. Informada, respondió la almirante Chen. Si nos atacan, miles de millones morirán en ambos lados. Si dan la vuelta y se van a casa, pueden vivir. No queremos destruirlos. Simplemente queremos que nos dejen en paz. ¿Y si eligen atacar de todos modos? La expresión de la almirante Chen se volvió de piedra. Entonces aprenderán por qué la humanidad sobrevivió 50 años en una jaula mientras que todas las otras especies en esa situación aceptaron su destino. Aprenderán que algunas especies prefieren quemar el universo antes que aceptar cadenas. La transmisión terminó, dejando a Ketvar solo con el peso de decisiones imposibles. En la distancia, podía ver las luces de la flota de la hegemonía que se acercaba. 50.000 naves llevando la última esperanza de la civilización galáctica. Pero mientras estudiaba las especificaciones técnicas que la almirante Chen había enviado, Ketvar se dio cuenta de que la esperanza era una ilusión. Los humanos habían pasado 50 años preparándose para este escenario exacto. Habían convertido su sistema natal en un campo de exterminio diseñado para hacer la victoria imposible. La jaula había creado monstruos, y ahora esos monstruos estaban a punto de mostrar a la galaxia exactamente lo que 50 años de rabia podían lograr cuando estaban respaldados por el ingenio humano y la absoluta negativa a rendirse. La batalla final se acercaba, pero Ketvar estaba comenzando a entender que no sería una batalla en absoluto. Sería una demostración de por qué enjaular a los humanos fue el mayor error que cualquier civilización podría cometer. Parte 5. El nuevo silencio. Habían pasado 3 años desde la batalla de Sol, aunque llamarla batalla era generoso. Había durado exactamente 14 minutos. La doctora Sarah Chen, sin parentesco con la almirante, caminaba por las ruinas de la gran biblioteca en hegemonía prime. Su equipo arqueológico se movía con cuidado entre los escombros, buscando cristales de datos intactos y dispositivos de grabación. La masiva estructura había albergado una vez el conocimiento colectivo de 12 civilizaciones diferentes que abarcaban 10.000 años de historia galáctica. Ahora era una tumba. Doctora Chen, su asistente Marcus la llamó desde el otro lado del salón lleno de escombros. Creo que necesita ver esto. Sarah se abrió paso entre los restos dispersos de arte y literatura alienígena, hasta que llegó a la posición de Marcus. Él estaba agachado junto a una vitrina parcialmente intacta, su escáner mostrando lecturas de energía inusuales. ¿Qué has encontrado?, preguntó Sarah. Es un dispositivo de grabación, respondió Marcus, extrayendo cuidadosamente un objeto cristalino del tamaño de su puño. La matriz cuántica todavía está estable. Podría haber datos que podamos recuperar. Sarah sintió y activó su propio escáner. El cristal pulsaba con una energía tenue, sugiriendo que cualquier información que contuviera había sobrevivido a la destrucción de la biblioteca. ¿Puedes acceder a él aquí? Creo que sí. Marcus conectó una interfaz portátil al cristal y comenzó el delicado proceso de extracción de datos. La estructura de archivos es similar a otros registros de la hegemonía que hemos encontrado. Parece que son registros personales, tal vez de un comandante de flota. El dispositivo parpadeó y cobró vida, proyectando una imagen holográfica en el aire polvoriento. Una figura familiar de piel gris apareció, con los antebrazos cruzados a la espalda. Sarah lo reconoció de los archivos históricos. El comandante de flota, Ketvar, el cefiriano que había implementado el protocolo de contención alrededor de la Tierra 50 años atrás. Bitácora personal, suplemento. Habló la imagen de Ketvar. La flota humana ha llegado al sistema Sol. La almirante Terra comanda 50.000 naves, la fuerza más grande jamás reunida en la historia galáctica. Ella cree que esto será suficiente para superar las defensas humanas. La grabación se detuvo mientras Ketvar miraba directamente a la cámara.
Sus ojos púrpuras mostraban agotamiento y algo que podría haber sido arrepentimiento. He revisado las especificaciones técnicas que la almirante Chen proporcionó. He calculado los probables resultados. He compartido esta información con la almirante Terra y los otros comandantes de flota. Ellos eligen proceder con el asalto de todos modos. Sara sintió un escalofrío al escucharlas. Palabras del alienígena muerto. Había oído las historias de la batalla final, pero la mayoría de los registros históricos se centraban en la perspectiva humana. Esto era diferente. La voz de alguien que había estado allí, que había entendido lo que estaba a punto de suceder. Las matemáticas son simples, continuó Ketvar. Los humanos han posicionado 50 millones de plataformas de armas autónomas en todo su sistema. Cada plataforma lleva una ojiva de fusión capaz de destruir un crucero pesado. Incluso si nuestras naves destruyen el 90% de estas plataformas, los 5 millones restantes infligirán pérdidas catastróficas en nuestra flota. La grabación parpadeó mientras el daño al cristal causaba distorsiones temporales. Cuando se estabilizó, Ketvar estaba de pie, en lo que parecía ser una sala de reuniones militares. Otras figuras alienígenas eran visibles en el fondo, sus rostros, mostrando la tensión de decisiones imposibles. La almirante Terra se niega a considerarlas minas de entrelazamiento cuántico, dijo Ketvar. Ella cree que nuestra tecnología superior nos permitirá evitarlas. No, entiende que los humanos han tenido 50 años para estudiar nuestra tecnología y desarrollar contramedidas. Sara intercambió miradas con Marcus. Las minas de entrelazamiento cuántico habían sido una de las armas más efectivas de la humanidad. Durante la guerra, las naves que intentaban usar el viaje más rápido que la luz se encontraban atrapadas en distorsiones espaciotemporales artificiales que las desgarraban a nivel molecular. Lo más inquietante de todo, continuó Ketvar, la almirante Terra desestima la amenaza humana de detonar su estrella. Ella cree que esto es un farol, que ninguna especie elegiría la destrucción mutua sobre la rendición. Claramente nunca ha estudiado la historia humana. La imagen de Ketvar se sentó pesadamente, su piel gris luciendo, casi pálida bajo la luz de la grabación. Intentad explicarle a que nos enfrentamos. Los humanos no libran guerras para ganar territorio o recursos. Libran guerras para asegurarse de que sus enemigos nunca puedan amenazarlos de nuevo. Prefieren la destrucción completa de sus oponentes a cualquier forma de coexistencia que los deje vulnerables. Sara detuvo la grabación y miró alrededor de la biblioteca en ruinas. Esparcidos por los escombros había fragmentos de arte, literatura y logros científicos, de especies que ya no existían. Los humanos habían sido meticulosos en su respuesta a la amenaza de la hegemonía. Reproduce el resto, le dijo a Marcus. La grabación se reanudó con Ketvar mirando directamente a la cámara. Si alguien encuentra este registro, sepan que lo que sucedió aquí no fue inevitable. La hegemonía tomó una decisión hace 50 años de enjaular a una especie que valoraba la libertad por encima de todo. Asumimos que se destruirían a sí mismos, en lugar de desafiar nuestra autoridad. Estábamos equivocados. Se levantó y caminó hacia lo que parecía ser un visor. A través de él, Sara podía ver las luces de una flota masiva preparándose para partir. La almirante Terra lanza su asalto en 6 horas, dijo Ketvar, en voz baja. No me uniré a ella. He enviado un mensaje a todas las naves efirianas para que se retiren de la flota y regresen a nuestro mundo natal. No participaremos en este acto final de estupidez. La grabación falló de nuevo, y cuando se estabilizó, Ketvar parecía años mayor. Su piel se había oscurecido a casi negro, y nuevas cicatrices marcaban sus brazos. El asalto ha comenzado, dijo simplemente. Los informes iniciales sugieren que las defensas humanas son aún más efectivas de lo previsto. La nave insignia de la almirante Terra fue destruida en la primera oleada de
Armas autónomas. La segunda oleada de atacantes se está haciendo sistemáticamente, eliminada por minas de gravedad. La tercera oleada aún no ha alcanzado el rango de las armas. Siguió una larga pausa. Cuando Ketvar habló, de nuevo, su voz era apenas un susurro. Las bajas totales de la flota superan el 70%. Los humanos aún no han activado sus sistemas de armas primarios. Están destruyendo la fuerza militar más grande en la historia galáctica usando solo defensas automatizadas. La grabación saltó hacia adelante. En el tiempo, Ketvar ahora estaba en lo que parecía ser un búnker de mando. Los rostros alienígenas a su alrededor mostraban puro terror. Los humanos han activado algo que llaman un arma de compresión estelar, informó Ketvar. No están detonando su estrella. La están usando como munición. Sara sintió que se le cortaba la respiración. Había oído rumores de tales armas, pero asumió que eran propaganda. La estrella humana está eyectando masivos proyectiles de plasma. Continuó Ketvar. Cada proyectil contiene la energía de una supernova comprimida. En un proyectil del tamaño de una pequeña luna, están disparando su estrella a nuestras naves restantes. La grabación mostró breves imágenes de la batalla espacial, capturadas por sensores de largo alcance. Sara observó con horror fascinado cómo los proyectiles de fuego estelar cruzaban el sistema solar, cada uno vaporizando docenas de naves de la hegemonía instantáneamente. Las bajas totales de la flota ahora superan el 95%, informó Ketvar. La almirante Ptera está muerta. El almirante Hector está muerto. El almirante Zeb Malik está muerto. Toda la estructura de mando ha sido eliminada. Otro salto en el tiempo. Ketvar ahora parecía antiguo, sus ojos púrpuras atenuados por la derrota. La batalla ha terminado, dijo, en voz baja. De 50.000 naves, menos de 200 escaparon del sistema Sol. Las armas humanas demostraron capacidades que violan nuestra comprensión de la física. No solo derrotaron a nuestra flota, la borraron de la existencia. Miró directamente a la cámara por última vez. A cualquier especie que pueda descubrir este registro en el futuro, entiendan esto. La humanidad sobrevivió 50 años en una jaula, no porque fueran pacientes, sino porque estaban planeando. Cada día de contención nos hizo más fuertes, más determinados, más capaces de una violencia, una escala que desafía la comprensión. La imagen de Ketvar comenzó a desvanecerse mientras el poder de cristal finalmente moría. Sus últimas palabras fueron apenas audibles. Nos dieron una opción: dejarlos en paz o enfrentarla. Extinción. Elegimos la extinción. Ruego que ninguna otra especie sea lo suficientemente tonta como para cometer el mismo error. La grabación terminó, dejando a Sara y Marcus de pie, en el silencio de la biblioteca en ruinas. A su alrededor, los restos de la civilización galáctica acumulaban polvo en los salones abandonados. Doctora Chen, dijo Marcus, en voz baja, ¿qué hacemos con esta información? Sara consideró la pregunta cuidadosamente. La grabación contenía información estratégica sobre los sistemas de armas humanos, que todavía estaban clasificados. También proporcionaba una visión de la perspectiva alienígena sobre el ascenso de la humanidad a la dominación galáctica. La archivamos, decidió. Esta grabación va a los archivos restringidos con los otros relatos de la guerra de pacificación. Las futuras generaciones pueden decidir si la galaxia necesita recordar lo que sucedió cuando alguien intentó enjaular a la humanidad. Mientras empacaban su equipo y se preparaban para abandonar la biblioteca en ruinas, Sara reflexionó sobre el extraño giro de la historia que los había traído aquí. Hace 50 años, los humanos habían sido prisioneros en su propio sistema solar. Ahora patrullaban la galaxia en naves que llevaban armas capaces de destruir sistemas estelares enteros. La jaula había sido rota. La pregunta que quedaba era si la humanidad demostraría ser
mejores custodios de la civilización galáctica que sus predecesores. Fuera de la biblioteca, naves humanas se movían, a través de las silenciosas rutas espaciales entre mundos muertos. En la distancia, naves de construcción trabajaban en masivos proyectos, nuevos astilleros, nuevas estaciones de investigación, nuevas armas que empujaban los límites de lo que era físicamente posible.